Señor, una vez más. Aleluya. Hay un versículo en el Salmo 62:11, pero también en Mateo, ¿verdad? Pero el Salmo 62:11, hermanos, que habíamos leído, dice la palabra del Señor. No recuerdo en qué mensaje yo mencioné este versículo, que dice la última expresión, la última oración, que de Dios es que el poder, que de Dios es el poder. Y si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 3, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo y que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios es el poder. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta mañana yo le voy a hablar del poder de la palabra de Dios. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y como cantábamos hace unos momentos, es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Te pido, Señor, en este momento por esta palabra tuya que va a ser sembrada, predicada, hablada, Señor, esa palabra poderosa. Te pido, Señor, que tú la bendigas en el corazón de los que la escuchan, que por medio de ella seamos movidos, redarguidos a buscar más de ti, acercarnos más a ti, Señor. Bendice este mensaje en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, unos momentos. Cuando hablamos del poder de Dios, hermanos, hablamos, por supuesto, y se nos viene a la mente, lo primero es el poder del Espíritu Santo. Hablamos inclusive también acerca del poder de la fe. Hablamos también acerca del poder de la oración. Y al último quizás se nos viene el pensamiento de que la palabra de Dios también es poderosa, que hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poder para vencer, hermanos, al mundo, para vivir la vida que agrada a Dios. Poder para vencer la carne también, ¿por qué no decirlo? Poder para vencer al enemigo, al tentador, como el Señor Jesucristo lo acabamos de leer. Resistió, reprendió al diablo por medio de la palabra de Dios. Poder para ministrar a otros también, aleluya. Como pentecostales, muchos de nosotros quizás nos enfoquemos en el poder del Espíritu Santo, en la profecía, en los milagros, en la revelación y qué sé yo, y nos olvidamos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? O lo tenemos quizás, no sé, como segundo plano, la palabra de Dios o la oración. Estos versículos que acabo de leer, que el Señor Jesucristo le recuerda al enemigo: no solo de pan vive el hombre. Muchas veces yo los he repetido en algún restaurante cuando me encuentro a un hermano que hace tiempo que no lo veo en la iglesia y está ahí echándose sus taquitos o echándose su buen platillo. Y hermano, hace tiempo que no va. Sí, pastor, es que y usted sabe, el trabajo, la familia, esto, lo otro, salí y le digo: acuérdese que la palabra del Señor dice que no solo de pan vive el hombre. Aleluya. Usted está aquí alimentando su cuerpo con el pan, y está bien, tenemos que alimentarnos y alimentarnos bien, pero también la palabra de Dios
nos dice que necesitamos la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, aleluya, para alimentar nuestra vida. A veces sabe de qué, en qué, y esto casi muy pocas veces nosotros pensamos y meditamos en esta verdad, hermanos. ¿Sabe también en qué hay poder? Hay el poder, hermanos, de una vida rendida a Dios. Una vida rendida a Dios es una vida, es un creyente de poder, lleno de poder. Una vida entregada a Dios, hermanos, aleluya. Es una vida poderosa, es una vida llena de poder. Un día me gustaría hablar o predicar un mensaje de este tema, acerca del poder de la vida rendida a Dios, entregada, consagrada al servicio de Dios. Pero esta mañana quiero enfocarme en el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Ninguna otra comida, ningún otro alimento nos va a fortalecer, nos va a ayudar, hermanos, como es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de poder en la vida del creyente, todos queremos, anhelamos tener ese poder, esa unción de Dios. Y acabamos de leer también allá en el Salmo, ¿verdad? 62, que en realidad, hermanos, la fuente de poder es Dios. Y que si tenemos la palabra de Dios, hermanos, ahí usted y yo vamos a encontrar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, hermanos, recuerde, hermanos, que por ejemplo la palabra del Señor habla de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya una vez prediqué una serie de mensajes acerca de eso también. Pero, hermanos, para que haya fruto, tiene que haber primero, hermanos, una siembra. ¿Usted quiere cosechar algo? Pues tiene que sembrar. Ya no se va a aparecer de la nada el fruto, sino que usted tiene que sembrar una semilla. Fíjese, una semilla. Se ha puesto a pensar, hermanos, que una semilla así, que a veces hasta parece que ya está muerta, pero ahí en esa semilla hay vida, hay poder, de que cuando germina, cuando sale aquella mata, aquel árbol, hermanos, esa semilla de ahí tiene poder para producir muchas más semillas, fruto que usted y yo podemos disfrutar. Bueno, la vida del creyente, hermanos, si queremos tener el fruto del Espíritu Santo, si queremos tener el poder de Dios en nuestra vida, hermanos, también empieza sembrando la semilla de la palabra de Dios. ¿Recuerda la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo les dijo esta parábola. Un hombre salió al campo a sembrar y sembró, y parte de la semilla cayó en piedras, en tierra dura, entre las rocas, entre los espinos. Parte cayó en tierra fértil. Y cuando le explica las parábolas a sus discípulos, les dice que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Que esa es la semilla, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que sembrar, amén. Porque muchos creyentes, ¿verdad? Queremos la unción de Dios, queremos el poder de Dios, queremos que la gente se conviertan. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios para que sus hijos, su familia, el esposo, el pariente, el amigo, qué sé yo, se entreguen a Cristo? Amén. Y mira, no hay nada más poderoso para redarguir que la palabra de Dios. En Jeremías 23:29 dice la palabra del Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová,
y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese, esta palabra de Dios, hermanos, Dios mismo dice que es como un fuego, que es como un martillo, aleluya. Que usted la menciona, hermanos, que usted la habla, que usted la predica, que usted la lee, que usted la medita, aleluya. Y esa palabra va a traer calor, va a quemar lo que no sirve. Esa palabra nos va a redarguir de nuestras malas acciones, va a redarguir al hombre de pecado también. Porque dice que es como un ¿qué? Un martillo, un mazo. Que quebranta, ¿verdad? Que deshace, aleluya. Que es difícil mantenernos, ¿verdad? Como si nada ante la palabra de Dios. Veamos lo que la palabra de Dios, hermanos, nos dice qué es lo que puede hacer. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace o puede hacer en la vida de aquellos que la leen, que la escuchan, que la reciben en su corazón? Lo más importante y lo primero que la palabra de Dios hace, hermanos, es que convence de pecado. No puede el hombre venir a Cristo si no se le predica la palabra del Señor. En Hechos 2:37, cuando el apóstol Pedro estaba predicándole allá a los judíos en Jerusalén, dice que cuando fue el primer discurso de Pedro, dice, después de la venida del Espíritu Santo. Y si usted se pone a estudiar ese capítulo 2, hermano, se da cuenta que el apóstol Pedro les lee la palabra de Dios. En el 16 dice, esto es lo dicho por el profeta ¿qué? Joel. Y les dice lo que el profeta Joel dijo. Y luego más adelante dijo, porque David dice, y les habla lo que David dice acerca de Jesucristo, del Mesías. Y luego les dice que esas promesas se cumplieron en Cristo. Pero fíjese lo que dice el versículo 37. Dice, al oír esto, ¿qué sucedió? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese el efecto, hermanos, que la palabra de Dios que ellos oyeron, que ellos escucharon, tuvo en ellos. Dice que cuando la oyeron se compungieron de corazón, sintieron el martillazo, sintieron el fuego redarguyéndoles. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa porque convence al hombre de pecado. Aleluya. Si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, no lo vamos a hacer a regañadienses, no le vamos a hacer golpeándolos, castigando. No, lo vamos, si nuestros hijos, hermanos, van a rendir su vida a Dios. Porque mira, llega un tiempo, tú los puedes, y está bien, yo no digo que no los deba uno corregir, ¿verdad? Pero ya cuando están grandes y que se van, ¿cómo les vas a hacer? Si ya ni siquiera los ves. Pero cuando tú les hablas la palabra de Dios, cuando tú les dejas la palabra de Dios en su corazón, cuando tú hablas por teléfono con ellos y allá, aunque estén lejos en la distancia, les recuerdas, les repites la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, hermanos, en sus vidas convence de pecado. Les va a tocar su corazón, les va a redarguir su corazón, por más duros que sean. Dice que aunque sean duros como la piedra, la deshace la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No solamente convence de pecado, hermanos, pero la palabra de Dios es poderosa para dar vida. Diga conmigo, da vida. La palabra de Dios me dio vida. Aleluya. La palabra dice Deuteronomios 32, hermanos. Como es la palabra de Dios lo que estamos hablando, vamos a leer la palabra de Dios. En Deuteronomios, hermanos,
En la despedida de Moisés del pueblo, en el último discurso que le dio al pueblo, después de que les habló y les dio instrucciones de lo que Dios les había ordenado, dice, y en el 46 dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras. Y en el 46 dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y luego fíjese lo que dice, porque no es cosa vana, es que es vuestra vida. No es cualquier cosa, le dice Moisés. Lo que tú estás recibiendo, lo que tú estás escuchando, lo que tú estás leyendo, dice Moisés, es tu vida. Es vida, aleluya. Es vida. Esa palabra dice Santiago 1:18, que hablamos de eso en otra ocasión, hermanos. Dice que por su palabra, fíjese lo que dice. Dice, Él, hablando de Cristo, hablando de Dios, Él dice, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Nos hizo qué? Nacer. Cuando algo nace, hermanos, es una vida nueva. Aleluya. Nos hizo nacer, nos hizo renacer. Como Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, aleluya. Fíjense qué tan poderosa es la palabra de Dios, hermanos, que tiene el poder para empezar de nuevo, para renacer de nuevo, empezar con tu vida. Mira, en este país, ¿verdad? He tenido muchas experiencias, he conocido sobre todo muchos jóvenes, porque la mayoría de la gente que se viene de nuestros países es gente joven, la mayoría, ¿verdad? No digo que todos, pero la gran proporción es gente joven, ni siquiera tienen familia, ¿verdad? Se vienen solos, más fácil, ¿verdad? Cuando digo que no tienen familia, quiere decir que no están casados, ¿verdad? Tienen sus padres, tienen sus hermanos, tienen su familia, ¿verdad? Y la mayoría son jóvenes, a veces jovencitos de 15, 14, 16, 18, 19 años, jovencitos, se vienen a este país. De repente tengo la oportunidad de encontrarme con algunos de ellos. Y ya sea porque a veces aquí en la iglesia, a veces en el restaurante, a veces por medio de otra persona que los conoce. Mira, le presento a este, él es de allá, de México, de Guatemala, de Honduras. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y a veces, hermanos, no siempre, pero a veces yo noto como que no me quieren decir muy bien cómo se llama. Y nomás para darle un ejemplo, ¿verdad? Le digo, ¿cómo te llamas? Y luego me dicen, no, me llamo Jere. Y yo le digo, ¿cómo te llamas? Jere. Y el otro me dice, se llama Jeremías. Es que aquí le dicen Jere, se llama Jeremías. Pero luego cuando ya les empiezo a platicar con ellos, me doy cuenta que no me querían decir el nombre, porque cuando yo oigo que alguien se llama Jeremías, lo más probable, lo más seguro es que así le pusieron sus padres, porque sus padres son hombres y mujeres temerosas de Dios. Hombres y mujeres temerosas de Dios que agarran el nombre de la Biblia y se lo ponen al hijo. Porque son, y como andan mal, como no quieren servir a Dios, como andan alejados de Dios, no quieren que el pastor se dé cuenta que sus padres son cristianos, que le pusieron Jeremías y se llaman Jerez. A esos jóvenes, a esas vidas, aleluya. Ellos saben
que la palabra de Dios es poderosa para cambiar, para renacer, para empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay poder en la palabra de Dios. No hay tratamiento, no hay medicina, no hay terapia que tenga ese poder de darle al hombre la bendición de empezar de nuevo otra vez. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. El poder de dar vida, aleluya. Esa palabra de Dios, esa semilla sembrada en el corazón, aleluya, que germina, que nace, que crece, que da frutos, aleluya, que da vida. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? No solamente, hermanos, convence de pecado, no solamente da vida, pero cómo nos gusta también hablar de la fe. Oh, aleluya. Pedimos fe, queremos fe, necesitamos fe y nos gusta hablar de la fe. Y mira, ese es otro tema, el tema de la fe, porque hay lo que decían hace unos momentos, la fe salvadora, la fe que va a traer salvación. Como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír ¿qué? De la palabra de Dios. En Hechos 16:30, allá el carcelero de Filipo, cuando vio el poder de Dios liberando a Pablo y a Silas y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero mira, vámonos ahí a Hechos 16, para que veas lo que hizo Pablo con este hombre. No solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No solamente le dijo, oh, es bien fácil ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se fue. No. Dice que dice en el 17, dice, o en el 33, dice, no, en el 32 dice, y le hablaron ¿qué? La palabra de Dios a él y a todos los que estaban cree en el Señor Jesucristo, pero para que tú creas en Cristo tienes que escuchar la palabra de Dios. Para que esa fe nazca en el corazón tuyo, tienes que escuchar lo que te voy a decir, lo que te voy a hablar, aleluya, porque la palabra de Dios produce fe para ser salvo. Él quería saber qué tenía que hacer para ser salvo y él le dijo, sí, cree en Cristo, pero la única manera que tú puedes creer en Cristo es que escuches quién es Jesús, quién es Dios, lo que Él hizo, lo que Él ha proveído para ti y para mí, aleluya. Dice que le habló, le predicó la palabra de Dios, aleluya. Tenemos que hablarle a los que no conocen. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que testificarles, aleluya. Tenemos que leerles la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Mira, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa también porque produce fe para sanar, fe sanadora, vamos a decirle así. En Hechos 14, hay unos versículos antes, dice la palabra del Señor que estaba Pablo y Bernabé, dice en Iconio, y había cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora fíjese lo que sucedió con este hombre. Este hombre oyó, ¿qué dice? Oyó hablar a Pablo.
Ese hombre estaba sentado, nunca se había parado en su vida. Dice la palabra del Señor que este hombre oyó, escuchó lo que Pablo estaba hablando, lo que Pablo estaba predicando. Y de escuchar la palabra de Dios, de oír lo que Pablo estaba hablando, dice que este hombre lo vio Pablo. Dice, fijó en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, ¿de dónde le vino esa fe a este hombre? ¿De dónde le nació esa fe? Le nació de escuchar lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo estaba hablando ¿qué? La palabra de Dios. Aleluya. De escuchar, dice, vio que tenía fe, dice, y le dijo, levántate, aleluya. Tenía fe para ser ¿qué? Sanado. Levantándose, dice, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, aleluya, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es poderosa para sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Produce fe sanadora, produce fe, aleluya, de milagros, gloria al Señor para siempre. No solamente produce una fe sanadora, hermanos, produce una fe, pudiéramos llamarle una fe efectiva. Una fe que da resultados, vamos a decirlo así. Una fe de oraciones contestadas. Aleluya. Porque dice Marcos 11:24, todo lo que pidieres, aleluya. Todo lo que pidieres en oración al Padre, dice, se lo vamos a leer. Gloria a Dios. Marcos 11:24, perdón. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Os vendrá. La palabra, hermanos, esto, hermanos, es una promesa de Dios. Pero lo que usted y yo pedimos, vamos a recibir, tiene que estar basado promesas de Dios, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites, para solamente satisfacer tu corazón. Porque si vamos en oración a Dios, hermanos, para satisfacer, ¿verdad?, solamente nuestros deseos, tenemos que tener cuidado. Mira, Dios es un Dios que bendice, hermanos. Es un Dios que bendice. En esta mañana hay gente que no está aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha bendecido. Pero esa bendición, en vez de hacerles, ¿verdad?, buscar más de Dios, hermanos, están corriendo el peligro de alejarse más de Dios. Porque están pidiendo, por ejemplo, no tienen, oh Señor, dame mi trabajo, dame mi compañía. Y Dios les concede, hermanos. ¿Cuántos dicen que Dios contesta las peticiones? Y hermano, y el peligro que te decía, hermanos, es que trabajo siempre va a haber. Pero mismo Dios dijo, trabaja 6 días. Puedes trabajar el sábado si quieres. Pero el séptimo día, dice Dios, ese día es mío. Ese día es mi día, dice Dios. Te doy 6 días, dame un día, dice Dios. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es santo, es dedicado a Dios. Y como te digo, hermanos, yo sé lo que es trabajar los domingos. No me malentiendas, por favor. Yo sé lo que es tener que trabajar el domingo. Yo tenía un trabajo donde solamente trabajaba viernes, sábado y domingo, y lunes, martes y miércoles no había trabajo, no había nada. Y ese era mi trabajo. Viernes, sábado y domingo trabajar.
Ahora yo te digo una cosa, yo salía el domingo a las 4 o 5 de la tarde del trabajo y llegaba corriendo a la casa y llegaba bañándome a la carrera para llegar a las 6:30 o a las 7 a la iglesia, porque era el último servicio. No podía estar en el servicio en la mañana, pero ahí estaba en la noche y corriendo, ¿verdad? Y apurándome. Así que yo sé lo que es eso, hermano, pero yo también sé, ¿verdad? Lo que es el anhelo de hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando yo le pedí a Dios un trabajo, le dije, Señor, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar trabajando así, viernes, sábado y domingo, y trabajaba 3 días y me iba bien, ganaba bien en 3 días. Pero me perdía la bendición de estar en la casa de Dios. Y llegaba a la casa de Dios el domingo y todo bien cansado ahí durmiéndome. Y yo no quiero eso para mí. Y oré al Señor y el Señor me concedió un trabajo. Y en ese trabajo nada más trabajaba de lunes a viernes. Y de vez en cuando había mucho trabajo, tenía que ir mediodía el sábado porque había mucho trabajo. Y ya tenía sábado a la tarde, tenía domingo todo el día, lunes a viernes. Porque Dios, hermanos, aleluya, es un Dios que contesta peticiones, aleluya. Pero cuando pedimos, hermanos, recuerde que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5. Versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos que alguna cosa, Él nos oye. Y si no oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Ahí me brinqué algo a propósito. Porque sí, Dios dice que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Y sí dice que si Él nos oye, entonces Él nos contesta las peticiones. Pero lo que me brinqué ahí es, si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Lo que pedimos, hermanos, tiene que ser lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Y si no es así, no importa qué tanto dinero te paguen, no importa qué tanto dinero te vayan a dar, pero si no es la voluntad de Dios, si en vez de ser de bendición va a traer perjuicio a tu vida, tú dile a Dios, yo no quiero eso, Señor, para mi vida. Yo solamente quiero lo que es tu voluntad, lo que es de bendición para mi vida. Lo que tú tienes para mí, Señor, eso es lo que yo quiero para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor para siempre. Póngase de pie en esta mañana. Sí, hermanos, nos agarramos de la palabra del Señor, nos agarramos de las promesas de Dios, pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, estudiando la palabra de Dios, aleluya. Esa palabra de Dios, aleluya. Sabe, también termino con esto, quita toda duda, aleluya. La palabra de Dios es poderosa para salvar, para dar vida, para dar fe, aleluya. Es poderosa, aleluya, para quitar toda duda, aleluya. Dice el apóstol Juan, dice estas palabras, dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, dice, pero estas cosas que están escritas, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Ahí está otra vez esa promesa. La palabra de Dios, hermanos, dice que lo que tenemos de las cosas de Dios, lo que tenemos escrito, dice, aleluya, que Dios nos los ha dejado, nos los ha dado
para que se quite toda duda, para que creamos, aleluya, en Cristo, y para que creyendo en Cristo tengamos vida. Y como dice el Señor Jesucristo, vida en abundancia. No hay persona, no hay vida, no hay corazón que pueda resistir el poder transformador de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántas vidas están aquí o han creído simplemente porque un día escucharon? A veces no fue ni siquiera un versículo, fue un corito de la palabra de Dios. Nada más un coro, pero ese coro hablaba de Dios. Pero ese coro estaba basado en la palabra de Dios. Y escucharon a lo lejos, y esa palabra de Dios, aleluya, les dio fe. Esa palabra de Dios les quitó toda duda. Esa palabra de Dios les hizo nacer de nuevo, aleluya. Alguien a lo mejor empezó leyendo un salmo, un versículo, un pasaje en momentos difíciles. ¿Sabe que hay gente que vino a Cristo porque tenían un amigo que era cristiano y le gustaba discutir con su amigo cristiano acerca de Dios? Y para poderlo atacar, se ponían a estudiar la palabra de Dios para poder atacar al amigo. Y poniéndose a estudiar la palabra de Dios, empezó a nacer fe en su corazón. Y cuando menos acordaron, ya estaban sirviendo a Dios también con su amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo no sé si hay aquí alguien en esta mañana que necesita de Dios, que está pasando por momentos difíciles, que necesita a lo mejor esa fe sanadora o esa fe efectiva cuyas oraciones van a ser contestadas, que hace que nuestras oraciones sean contestadas. Esa fe que quita toda duda. Y vamos a seguir hablando el próximo domingo de qué más, qué tan poderoso es la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando. Pero esta mañana, lo que tú has escuchado, agárralo, hazlo tuyo. Medita cada día en el poder de la palabra de Dios. No solamente medita, estudia, lee, escudriña, oye. Recuerda que aquel cojo, aquel paralítico fue sanado simplemente por escuchar la palabra de Dios. Le nació fe. Aleluya. Le nació fe. ¿Cuántos necesitan de esa fe? Fe, aleluya, que nos ayuda, hermanos, también a vencer la carne, a vencer el pecado, a vencer al mundo, a vencer al diablo, las tentaciones. Aleluya. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos ese alimento para nuestra vida. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios y dile: dame, Señor, de ese pan y ayúdame, Padre. Pon en mi corazón esa hambre de tu palabra, esa hambre de meditar, de estudiar, de escudriñar tu palabra. Yo necesito, Señor, de tu palabra en mi vida, en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por cada vida y cada corazón que está escuchando. Y ahí donde se encuentra mi hermana, escuchando este mensaje, tu palabra, fe, Señor, fe nazca para sanar, aleluya, para liberar, para restaurar, en el nombre de Jesús, aleluya. Recibo esa sanidad, dile al Señor.
Dile a Dios, recibo ese milagro. Por fe, Señor, veo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi amiga, rendidos a tus pies también. Por fe, Señor, aleluya. Yo veo también, aleluya, esa vida eterna, aleluya, que hemos recibido, aleluya, al aceptar, al creer en Jesucristo por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, aleluya. Que tú nos guardes, Señor, en bendición. Que tú nos guardes en salud. Que tú nos guardes, Señor, en armonía también en nuestro hogar. Que tú bendigas, Señor, cada vida y cada corazón que ha escuchado este mensaje, esta palabra tuya, aleluya. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, aleluya. Sí, gracias, Señor.